El versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? La iglesia de Dios. Tenemos la iglesia antigua del Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de la nueva creación, cuando Jesús resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. Así que no hemos venido a la montaña que puede ser tocada. Hemos venido a una nueva Jerusalén que no puede ser tocada con manos. La Jerusalén celestial, la iglesia del Dios viviente. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Jerusalén acaba de pasar por muchos años de guerra, muchos años de tribulación por el imperio de Asiria. Y Asiria es un tipo del diablo, de Satanás. Y Satanás es una vara de furor de Dios que usa para castigarnos por nuestros pecados. Pero dice aquí, hablad al corazón de Jerusalén. Ahora está hablando de otro tiempo. Decirle a sus voces que su tiempo es ya cumplido. Asiria había sido derrotado, su rey había sido asesinado. Y Dios salvó a Jerusalén. Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios es gran misericordia. Los primeros 39 capítulos de Isaías tratan de tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Y el reino norteño de Israel. Dios guardó a Judá esta vez, pero a Israel pasó por tribulación. Y Dios le dijo a través de los profetas de Israel, ustedes no son mi pueblo. Israel fue quitado para nunca más ver visto, pero Judá quedó un remanente. Un remanente quedará y volverá a crecer. Pero ahora esta profecía habla de un tiempo de consuelo. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado, para que aprendas sus estatutos. Dios usa al diablo para castigarnos. ¿Podemos decir esto, que es bueno para nosotros ser castigado? Pero cuando pasamos por la tribulación, después viene el consuelo. Y eso es todo lo que queremos. Cuando Dios dijo que hubiera luz, fue la luz. Y cuando Dios nos dice que seremos consolados, porque la palabra de Dios lo dice así. La vara de Dios nos despierte. Y después viene el consuelo. Ahora podemos tener consuelo falso en la esclavitud. Puede haber consuelo en la esclavitud. En el capítulo anterior, en el capítulo 39, el versículo 5, Dios le dice a Ezequías una profecía. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado todo lo que hay en tu casa
y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Esto no es un mensaje de consuelo. Nada quedará, dice Dios. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No es un mensaje de gran consuelo. Y en el siguiente capítulo, el versículo 1, habla del consuelo. Consolaos, consolados, pueblo mío. Habla al corazón de Jerusalén. Puede haber consuelo falso cuando somos esclavos. Porque cuando fueron llevados a Babilonia, Daniel fue uno de ellos y sus 3 amigos, y terminaron como eunucos. Pero les fueron dados trabajos en el gobierno, trabajos importantes en el gobierno de Babilonia. Y muchos otros judíos también. Muchos judíos se hicieron ricos en Babilonia. Y luego después, cuando fueron hechos libres para regresar y a reconstruir el templo, muchos judíos se quedaron. Tenían una buena vida ahí en Babilonia. Tenían consuelo. Y Dios mantenió su promesa. La captividad de Babilonia terminó siendo un consuelo para estos judíos. Pero después de que el rey Ciro los libró para regresar a Jerusalén, muchos judíos se quedaron. Judíos como Mordecai. Esther fue la reina de Persia. Y muchos otros más tomaron consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero cuidado del consuelo falso. Hoy en día en el evangelismo moderno, muchos líderes no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo, pero están dando falso consuelo a mucha gente. Enseñan que si alguien ora una oración, son salvos, y que si pasas al altar, ahora eres salvo. Cuando una persona tiene un consuelo falso, Dios no lo puede despertar. Una persona piensa, no necesito que arrepentirme. Yo ya repetí una oración. Ahora iré al cielo. Y ahora puede decir, ¿es cierto que mucha gente cree esto? Sí, mucha gente cree en esto. Y este es el peligro de darle falso consuelo a la gente. Cuando estaba en la escuela, yo me convertí. Y en un mes hice que 30 personas repitieran una oración. Porque así me enseñaron. Me dijeron que así se salvaba la gente. Los llevé a Cristo. Y un año después le pregunté a unas personas, ¿eres salvo? Y esta persona me respondió, sí, ¿no recuerdas? El año pasado me salvaste. Mucha gente piensa que es salva. Así que necesitamos que ser cuidadosos con el consuelo falso. El consuelo es importante. Asegurémonos de que realmente somos salvos. El rey Ciro trajo consuelo al pueblo de Israel. Y Isaías había profetizado acerca de este rey. 100 años después de que naciera Ciro, que él iba a librar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice en Isaías 49:23,
Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Dios ha usado reyes y reinas para bendecir al pueblo de Jehová. Pero los pecadores rehúsan admitir. Son esclavos. Y en el libro de Juan capítulo 8, cuando Jesús está hablando a los judíos que creían en Él, pero no realmente se habían arrepentido. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y muchos de ellos no les gustó esto, porque decían que eran los descendientes de Abraham y nunca eran esclavos de nadie. ¿Cómo me puede decir que seré libre? Esto era un insulto para ellos, porque no querían admitir que eran esclavos de Roma. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Les cayó la boca. Todo ser humano quiere consuelo. ¿Alguien aquí no quiere tener consuelo? Me la pasé toda la noche con mucho dolor, un dolor nuevo, y no me podía acomodar en la cama. Entonces no podía dormir por este dolor. Pero en la mañana oré y le pedí a Dios que perdonara mis pecados. Y adivinen qué, se me quitó el dolor. Todo ser humano quiere el consuelo. La verdad nos puede quitar el consuelo. Pero si vivimos en la verdad, seremos libres, como le dijo a estos judíos. ¿Cuál es la primera pregunta del catecismo de Heidelberg? ¿Qué es mi único consuelo en vida y muerte? ¿Y qué es la respuesta? Que no soy mío propio, pero pertenezco a Jesucristo. El hombre natural dice, yo pertenezco a mí mismo. Yo soy mi propio hombre. Entonces un hombre pecador, un hombre natural, busca consuelo en todos lugares equivocados. No pertenezco a mí mismo, pertenezco a Jesucristo. Yo amo a Jesús y lo alabo porque me ama. Él perdona mis pecados.
A veces pienso en cosas que he hecho en mi vida y no lo podía ver a ese momento, pero ahora lo veo. ¿Qué tan malo era? ¿Se sienten así a veces? Dios es bueno. Hablamos de esto en la escuela dominical. Cómo el pecado puede ser perdonado. Lo que hizo Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados. Pagó nuestra deuda. El ser humano quiere algo, busca el consuelo. Y el consuelo solamente puede ser encontrado en un lugar. Isaías 41:17 dice: Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Eso es lo que buscamos. Y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto de estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. La escritura de esta mañana era una fuente de agua que salía por debajo del templo. Y esta fuente de agua que vio Isaías en la visión era un símbolo de la iglesia. Y Ezequiel está cautivo en Babilonia y Dios le da esta visión de un templo celestial. Y aunque Dios le dio todas las dimensiones del templo, no cabría en Israel. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés. Pero este río que salía del templo era pequeño, iba hacia el mar muerto. Y entre más caminaba en este río, más cubría el cuerpo. Ezequiel. Y a donde quiera que iba este río, convirtió al mar en agua dulce. Y crecían árboles al lado de este río. El libro de Apocalipsis da otra visión de esto. Un artista, Bob Nolan, escribió un canto acerca de él y su burro. Y estaban en el desierto. Y esta canción habla de que el diablo les ofreció agua de la tierra. Pero había un árbol grande, muy verde. Isaías 55:1 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Jesús pagó el precio. Podemos ver este gran árbol verde donde el agua corre libre y nos está esperando, a mí y a ti. Agua refrescante. Y Jesús dijo que eres la fuente del agua viva. Jesús consuela el espíritu, aunque pasemos por tribulación, aunque estemos sedientos, Él escuchará nuestra oración y Él nos enseñará. Pero tenemos que confiar en Él.
Estábamos hablando, Jeremías y yo, acerca de decisiones y estando bajo el estrés. El estrés para tomar una decisión. Nunca hagas una decisión bajo el estrés. No forces una decisión. Espera a Dios. Toda decisión que tomes, no la hagas bajo el estrés. Confía en Jehová y no en tu propia concupiscencia. Depende del Espíritu Santo. Él te dará sabiduría si tú se la pides. Y cuando estás calmado y le dejas la decisión a Jehová y descansas y esperas en Él, no importa qué tanto tarde, confía en Jehová y no tengas miedo. Sus caminos son mejores que los tuyos. Él te ama más a ti que tú te amas a tu propio. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si estás por tomar una decisión y estás estresado, ora ahorita. Dáselo a Dios. Confía en Él. Él lo hará claro. No sabrás cómo vendrá, cómo lo vas a entender. Porque Dios habla en maneras que a veces no usa palabras. No eran las palabras que hicieron que Juan el Bautista se regocijara en el vientre de su madre. Solamente fue el saludo de María. María saludó a Elizabeth, que estaba embarazada con Juan el Bautista. Cuando dijo paz, el bebé fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Esto vino por la palabra de Dios.